Bienvenidos, fluidómanos. El día de hoy vamos a continuar con el capítulo de conservación de energía y vamos a hacer un análisis de la presión de estancamiento. Bueno, si ustedes recuerdan, en el video anterior estuvimos hablando sobre la ecuación de energía para un flujo estacionario e incompresible y que esta ecuación, cuando la multiplicábamos cada uno de sus términos por la densidad, teníamos una ecuación que iba a estar en términos de presión, ¿cierto? Donde tenemos la presión de estancamiento, la presión dinámica y la presión hidroestática. Y pues una presión total que la llamamos aquí como una constante. Ustedes recuerdan rápidamente que la suma de los dos primeros términos, es decir, de las dos primeras presiones, me va a dar lo que es la presión de estancamiento. Y yo puedo despejar a partir de esta fórmula para obtener la velocidad, y para ello pues les había explicado lo que era un esquema donde teníamos una tubería, donde teníamos un tubo de pitot y un piezómetro, ¿correcto? Y que habíamos visualizado dónde quedaba el punto de estancamiento. Bueno, para este análisis vamos a hacer algo diferente. Vamos a poner el mismo canal o la misma tubería donde vamos a tener el piezómetro ubicado en este punto y vamos a tener el tubo de pitot en esta parte de acá. Noten que la diferencia con el video anterior es que el tubo de pitot y el piezómetro estaban localizados en el mismo punto y que era algo estratégico para medir la presión de estancamiento utilizando esta fórmula directamente. Pero ahora vamos a ver qué va a resultar cuando el piezómetro y el tubo de pitot se encuentran alejados. Bueno, para ello vamos a establecer algunos puntos de control y vamos a realizar lo que es la conservación de energía. Entonces tenemos el punto 1 en esta parte de acá, el punto 2 que va a ser alusivo a lo que es el punto de estancamiento. Recordemos que cuando el flujo es completamente estacionario, pues esto va a llegar a una columna de agua determinada y eso se va a comportar como una pared que va a evitar que siga introduciéndose más fluido, ¿no? O sea, que exista un movimiento. Y tenemos también un punto 3 que va a ser la altura que me va a registrar el piezómetro. Ahora vamos a plantear una línea de referencia para poder hacer nuestra conservación de energía. También vamos a plantear otras dos líneas de referencias, una donde precisamente finaliza, nos da la altura donde se encuentra la máxima columna de agua para el piezómetro y otra donde está la máxima altura que registra el tubo de pitot. A la primera distancia de nuestra línea de referencia, que es esta, la vamos a llamar H, es decir, esta altura que se encuentra acá. Y la otra altura que se encuentra desde este punto hasta este otro punto la vamos a llamar H mayúscula. Eso significa que si yo quisiera saber cuál es esta distancia entre estas dos, pues simplemente tengo que restar esas dos H's, ¿correcto? De esta manera. Y creo que ustedes ya más o menos pueden ir intuyendo que cuando hacíamos esa diferencia íbamos a tener lo que era la presión dinámica, ¿correcto? Pero en este caso lo estamos mirando es en términos de alturas. Ahora, algo que tenemos que considerar acá es que la velocidad que se está dando en el punto 1, ¿cierto? No va a ser 0. Precisamente está fluyendo agua por toda esta tubería. Entonces, la velocidad en 1 va a ser igual a esa velocidad. Sin embargo, como estamos hablando de que el flujo es completamente estacionario, eso se va a comportar como una pared y la velocidad en el punto 2 va a ser igual a 0. Ahora, si yo escribo toda mi ecuación de conservación de energía, que ustedes ya conocen, va a estar de esta forma, ¿correcto? Quiero aclarar que aquí no tenemos bombas, no tenemos turbinas y por eso no estoy utilizando ninguno de esos términos. Y les voy a adelantar algo, tampoco estoy considerando las pérdidas que se están dando acá dentro del sistema. Más adelante vamos a hablar sobre eso, qué pérdidas se pueden dar. No estoy considerando pérdidas por el momento, entonces por eso mi ecuación de conservación de energía luce perfecta de esta forma, donde la vamos a plantear para el punto 2, que es este, y la vamos a plantear para el punto 1 también. Es decir, vamos a hacer la conservación de energía entre estos dos puntos, ¿correcto? Entonces, fácilmente nosotros ya sabemos que la velocidad del punto 1, ¿cierto? Va a ser igual a la velocidad que se está dando en toda la tubería. Entonces, este término prevalece. También tenemos que las alturas en el punto Z2 y en el punto Z1, ¿cierto? Van a ser iguales, o en este caso van a ser igual a 0. ¿Por qué razón? Porque yo planteé que la línea de referencia va a ser en estos dos puntos, ¿cierto? Entonces eso significa que la altura en Z1 y en Z2 va a ser la misma, que en este caso va a ser 0, y eso me va a cancelar este término y me va a cancelar también este término. También tenemos acá que la velocidad del punto 2, ¿cierto? En este caso es igual a 0,
tal cual como lo están viendo en esta parte de acá, y significa que este término también se va a ir. Así que finalmente los únicos términos que van a sobrevivir de todos esos cancelamientos va a ser la presión en el punto 2, correcto, que se está dando acá, la presión que se está dando en el punto 1 y la velocidad en el punto 1, que es igual a la velocidad que se están dando acá en el canal. ¿Correcto? Y si ustedes notan acá algo importante es que esta ecuación que ustedes ven acá se parece mucho a esta, ¿cierto? Es decir, como si el punto 2 ya sabemos que es la presión de estancamiento, mírenlo acá, también está. El punto 1 va a ser la presión que se está dando en el punto 1 acá, en esta parte. Pero en esta parte nosotros habíamos definido que era la presión estática, la que prácticamente representaba la presión termodinámica real del fluido. Pero en este caso vamos a ver qué tipo de presión es esa, cómo podemos estimar la presión del punto 1. Y pues bueno, ustedes ya conocen la velocidad del punto 1, que es la que está pasando a través de la tubería. Ahora, si nosotros quisiéramos estimar la presión del punto 1, fácilmente podríamos hacer también una conservación de energía entre el punto 1 y el punto 3. Cuando hacemos eso, voy a escribir toda la ecuación completa de conservación de energía. Tenemos de este lado todas las energías asociadas o todas las presiones asociadas al punto 3. Del lado derecho tenemos todas las presiones asociadas al punto 1, ¿correcto? Y nosotros ya sabemos que este término va a sobrevivir porque la velocidad va a ser igual a la velocidad que está dando en la tubería. También sabemos que este término de acá, Z1, se va a cancelar porque está sobre la línea de referencia, es decir, que es igual a 0. También tenemos la presión 1 que va a sobrevivir, correcto, que es exactamente lo que había pasado en la primera ecuación. Sabemos que la velocidad en el punto 3 va a ser igual a 0 porque el fluido no está fluyendo en esta dirección. De hecho, no va a seguir surgiendo más. Por eso es que se escogió estratégicamente la máxima altura que se puede registrar en el piezómetro. O sea, ese término se va a ir. ¿Y cuál va a ser la presión del punto 3? Bueno, prácticamente va a ser la atmosférica. Sin embargo, en este caso, la atmosférica se va a cancelar con la presión atmosférica que se registren en el punto 1. He escuchado varias veces que las personas dicen que la presión atmosférica es igual a 0 y ya no. Hemos visto en el capítulo de presiones que es igual a 0 porque se cancela porque se está sumando en ambos lados, ¿cierto? Y la presión atmosférica que sea en el punto 3 y que sea en el punto 1, la diferencia va a ser muy mínima que se puede considerar que es igual y por lo tanto solo la atmosférica se va. Pero en este caso no tenemos más columna de agua en esta parte de acá, por lo tanto no sobrevive la presión 3. Entonces cuando hacemos eso, correcto, nos va a quedar lo que es la densidad por la gravedad por la altura. Eso significa que sí tenemos una altura en Z3, es decir, un punto de referencia que es H, tal cual como ustedes lo están viendo en esta parte de acá. Correcto, tenemos la presión en 1 y tenemos nuevamente nuestra presión dinámica debido a la velocidad. Y noten que estas dos ecuaciones que han surgido acá son exactamente similares, ¿correcto? Miren que en este caso nosotros podemos hacer la analogía que la presión que se está dando en 2, ¿cierto? Prácticamente va a ser igual a la misma presión que se está dando en 1 y que corresponde a la presión hidroestática, ¿cierto? Entonces, en este caso, nosotros podemos decir que la presión estática va a ser igual a la presión hidroestática. Pero recuerden algo, yo estoy asumiendo que no existen pérdidas y que esto es un sistema completamente perfecto. Así que eso es una de las suposiciones más grandes que se está asumiendo acá y por lo tanto podríamos decir que la presión estática es igual a la presión hidroestática. Sin embargo, para evitar ese tipo de errores que se añadirían por las pérdidas de energía, es que se utiliza que el tubo de Pitón esté perfectamente alineado en el mismo punto del piezómetro como lo vimos en el anterior video. Entonces espero que les haya gustado este análisis que hemos realizado acá. Recordemos que es para un sistema perfecto que no tiene pérdidas y recuerden que hicimos la debida cancelación de cada uno de los términos cuando planteamos las ecuaciones de conservación de energía en cada uno de estos 3 puntos de control. Creo que ya se pueden imaginar que para estimar, ¿cierto?, la presión dinámica, pues simplemente tendría que hacer la diferencia entre H y H3 y voy a obtener fácilmente esa presión. Bueno, por ahora me despido. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse y compartir. La mejor forma de apoyar este proyecto. Nos vemos
en una próxima.